Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Ariel Pisano Rondó. Buenos días, estimados amigos. Como todos los martes, estamos conversando con ustedes en esta audición de las opiniones que importan. El martes pasado estuve hablando de una anécdota que me había sucedido, justamente hablaría de lo que hoy voy a empezar a hablar, de solidaridad, etcétera. Que en la época de Elian González, había dicho yo, pero como siempre mi pensamiento va mucho más adelantado que mis palabras, como que había criticado en la Radio Carve en aquel momento el hecho de que Elian González había sido restituido a su padre en Cuba, como correspondía, ¿verdad?, por soldados o parte de la gente que se encarga de migración, sacándoselo a unos parientes que habían quedado en Miami. Entonces lo retiraron de esa casa y protestaba Luna porque dice que los niños habían estado, el niño había estado en contacto, había visto gente encapuchada y bueno, una serie de cosas. Eso ya lo había contado, pero después lo que sucedió fue que yo a Luna, que era el periodista que hablaba esa vez, le dije que ya hace muchos años de esto, él había dicho algo que nuestros hijos, los hijos de los presos políticos en la época de la dictadura, habíamos vivido a diario casi. Es decir, toda la gente con armas, donde estaban las visitas como eran, etcétera. Que recuerden nada más que nosotros veíamos a nuestros hijos nada más que 45 minutos al mes, que era cuando había visita de niños. Y ellos nos veían como veníamos nosotros. En ese momento no encapuchado, pero sí con lo habitual que era nuestro mameluco, con el número delante, el número atrás, aquello que parecen los chicos malos de Disney. Entonces, y nosotros además, yo lo que decía, que además nuestros hijos estaban viviendo en la calle con los torturadores de la época, es decir, nadie más, recién después, cuando entró el FENTER, se empezó a mover algo con respecto a los derechos humanos y los culpables de los que habían violado los derechos humanos, y estaban con nosotros en las calles, siempre estuvieron. Nadie se acuerda de ese tipo de violencia, nadie se acuerda. Y me podrán decir que violencia se contesta con violencia, y las teorías de los dos demonios, que la gente de mi lado también a veces se adscribe a esa teoría, es decir, una guerra. No, ahí no había una guerra, había digamos, para todo el Cono Sur, una política orquestada para que ganara el imperio, etcétera. Entonces, no se precisaba. A ver, yo sigo sin saber manejar un revólver, menos mal, no tengo por qué. En general, es algo que nosotros más que nada estábamos por ser frente amplistas, y esas resistencias también se generan ahora cuando ustedes ven el discurso de la derecha. Pues señor, le hablé así, le escribí así, y realmente tuvo la gentileza de un día hablarme por teléfono y decir que se daba cuenta que él nunca había pensado en eso, que no se daba cuenta, que no se había dado cuenta si yo no le hubiera llamado la atención. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado también, deben tener cuidado la gente que no solo sea del frente, la gente del pueblo, porque cuando nosotros militamos en el frente, no eran por un problema de ubicarnos personalmente en algún carguito, porque la política acá se hacía así, era para vivir.
no se hacía una carrera para la medicina o para ser empleado de la construcción o para mejorar todo eso. No. Acá los políticos hacían la carrera para estar siempre trabajando en política y vivir de ello. Bueno, cosa que no es una actividad, por favor, que debe ser mantenida. Pero entonces lo que yo digo es que a veces nosotros lo que adolecemos es de falta de conocimiento y la gente debe concurrir a votar el 1 de junio por el Frente Amplio. Yo pertenezco a un sector, en este momento pertenezco a un sector, o digamos, de las personas que votan a Constanza. Es decir, apoyamos muy fuertemente y con mucho entusiasmo a Constanza, pero eso no me hace ver mal a la gente que siga a Tabaré. Es decir, tenemos que ser solidarios entre nosotros mismos y tener ese discurso unitario. Y a pesar de estar dentro de un grupo de los que están, digamos, tantos de los que están con Constanza, que no son los mayoritarios del Frente, estoy por el Frente y por ganar para que el Frente demuestre que todavía tiene militancia, que todavía tiene gente que está dispuesta a concurrir a votar, aunque no los obliguen. Y hay que ir a votar, porque hay recordar las historias antiguas antes de que el Frente tuviera sus gobiernos, desde los 2005 en adelante. Ustedes recuerden que Jorge Valle vino porque muchos blancos votaron el Partido Colorado en el balotaje. El que había sido individualmente votado mayoritariamente era el doctor Tabaré Vázquez. ¿Pero qué pasó? Después se unió el Partido Blanco y el Partido Colorado y en el balotaje terminó perdiendo Tabaré. ¿Y qué nos pasó? Recuerden la crisis del 2002, que nunca es demasiado volver a nombrarla, porque son los mismos factores que hicieron lo que no se han autocriticado. Todavía le echan la culpa a Tabaré de que estaba más por el default es decir, por no pagar la deuda externa, que Astori, que llegó en realidad a tener un real arreglo para que no se cayera en default y se pudiera, digamos, seguir como se estaba con ese famoso préstamo y cómo se aumentó la deuda externa y todo eso. Y Valle sale a conversar, que siga por mucho tiempo saliendo a conversar, porque realmente es una propaganda a favor que tenemos nosotros. Pero llama la atención la falta de solidaridad que existe en nuestra sociedad. Eso que hablamos de la convivencia, se han roto todos los límites, empezando porque nosotros ahora tenemos información de todo. Es decir, tenemos información de todo porque los medios electrónicos, los medios de comunicación realmente hace que podamos estar al día informados de todo lo que sucede en este país. La semana pasada, por ejemplo, murieron 7 personas en accidentes de tránsito. ¿Eso es porque está el Frente? No. Eso es porque nosotros no sabemos cómo manejarnos en el tránsito. Hace pocos días, para 2 o 3 días, cuando yo iba a pasar este semáforo que está en la esquina porque iba para afuera, me llamó la atención, había una camioneta en el medio de la calle con las luces de posición puestas, el pica pica también puesto. ¿Y qué era lo que sucedía? No, el señor había bajado a comprar, el chofer había bajado a comprar algo en este puesto de la esquina y lo dejó en el medio. Habrá bajado cuando estaba roja y después siguieron cambiando las luces y quedó ahí haciendo la obstrucción. Y otras cosas peores veo. Veo que los chiquilines todavía, o los jóvenes y los adultos grandes también, los adultos mayores también, siguen con esos casquitos que parecen una media pelela, en el que cuelgan las 2 tiras que no se atan. Es decir, ¿para qué lo usan? Si pueden llegar a volársele y hacer una maniobra que puede causar un desastre. De esos 7 que murieron, un altísimo porcentaje eran quienes manejaban motos. Y uno lo ve todos los días.
acá en el tránsito en Florida. Y además lo que te dicen y lo que dicen, termina uno entrando en esa agresividad. También estaba hablando en esa falta de posibilidades de convivencia, lo que es además lo que sentí por parte de unos, digamos, empleados, obreros, que se quejaban de que Mujica pudiera traer niños de Siria, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Que nosotros somos descendientes de los indios? Nosotros somos descendientes de gente que vino a trabajar acá. Algunos hace mucho más tiempo, otros hace poco tiempo, pero no más allá de 1800, 1700. Es decir, nadie puede decir que somos dueños de este lugar para administrar quienes entran o quienes no entran. Por supuesto, nadie va a importar delincuentes, pero esa falta de solidaridad por parte de gente que debería pensar que ellos serían que si piensan como individuos y no como una sociedad solidaria entre sí, si piensan como individuos, los primeros en ser tocados en sus intereses van a ser ellos. Entonces, yo estoy con el frente, no me interesa el grupo, más allá de las afinidades ideológicas o afectivas que uno tenga con un sector. Creo que es fundamental que nosotros vayamos el 1 de junio a votar, todos a votar, sea a Tabaré Vázquez o sea a Constanza Moreira. Que no sean perfectos, por supuesto, todos sabemos, nadie es perfecto, pero más imperfectos son esta gente que por ejemplo, lo que en este momento la Federación Rural dice. Se habla, en realidad estoy leyendo la diaria en ese sentido, lo que se llama un gran frente común. ¿Quién es el gran frente común? Sería la Federación Rural, es la Federación Rural, que coincide con la oposición en necesidad de reducir el gasto público y evitar nuevos impuestos en el agro. Imagínense, ¿qué significa esto? Ojo con esto. Eso fue en el 97 Congreso de la Federación Rural, y que pareció un acto en el que todos los oradores respondían a un partido opositor al gobierno. Me hace acordar a este personaje que siempre tiene, parece 7 vidas como el gato, que es Elisa Carrió en Argentina, que hace no sé cuánto que está hablando del apocalipsis. No tienen un esquema, un plan propio. Solo criticar, la oposición solo critica en Argentina y solo critica en el Uruguay, y realmente es esto que uno lo ve en estos dichos de la Federación Rural, que no quieren pagar además el impuesto a primaria, no lo pagaron, no lo pagan el impuesto a primaria. Y también en ese momento, ¿quién pudo hablar? Jorge Larrañaga, quien sobre las ausencias de los candidatos frente amplistas dijo, porque no fue ni Constanza ni Tabaré, es que realmente era realmente un acto opositor. Entonces, es decir, un acto antifrente amplista. Y fueron muy aplaudidos. Y habló del miedo que podían ir, no habían ido por el miedo que tenían. Y entonces una regla fiscal habló, no habla nada de lo que apoyó en la época de Valle, de lo que pasaba, por favor. Y entonces vayamos a votar el 1 de junio, vayamos a votar gente del Frente Amplio. Decía Larrañaga, no va a faltar quien diga que estoy defendiendo a los terratenientes. Ja, ja. En esa suerte de división dicotómica entre los que tienen tierra y los que no la tienen. Ese no es el Uruguay de la comunidad espiritual que Wilson Ferreira quería
agregó, haciendo referencia al caudillo nacionalista que proponía una reforma agraria. Por algo lo hacía, por algo lo pedía. Es decir, un zorro en el gallinero, la verdad que ese desastre, ¿no? Después hablan de la familia del campo, bueno, que el peón es uno más de la familia, etcétera, etcétera. Así que entonces, en realidad, que son hermanos postizos. Pedro Bordaberry habló contra el proyecto minero de Aratirí, que no sé qué, puede ser malo, puede ser bueno, pero hay que discutirlo bien, con elementos claros. Dice, respecto de los posibles aumentos tributarios en el agro, cuidado, no le vayan a tocar los impuestos a Bordaberry. Advirtió el riesgo de copiar el experimento que fracasó en la Argentina. Además dijo no estar de acuerdo con el concepto del que rompe paga y criticó que no se le impongan impuestos a la marihuana y que se continúe con el subsidio a la cerveza que cuesta $10 millones por año, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sigue haciendo oposición en la Federación Rural. Y Mieres también habló algo más, a pesar de que en realidad... Pero ¿qué pasó con Mieres? Tampoco no recibió muchos aplausos. No lo ven como propios de ese frente opositor. Así que Enzo Benech, el ministro de Agricultura, que fue ese día, porque obviamente no está Aguerre en este momento, entonces habló algo que el jerarca, es decir, Benech, el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, dio un discurso en el que hizo sus descargos sobre la oratoria previa, es decir, la oratoria de los partidos políticos tradicionales. El jerarca cuestionó que la calle Pou dijera que su cartera no se había expresado sobre la megaminería, asegurando que había asistido a la Comisión Especial sobre Minería de Gran Porte a dar su postura y que quien había faltado a esa sesión había sido la calle Pou. No tiene derecho, dijo, a faltar a la verdad. También criticó a Larrañaga por decir que en el último censo agropecuario se habían registrado 12.000 productores rurales menos, omitiendo que 8.000 predios rurales no fueron censados porque no tienen actividad agropecuaria. Por último, sostuvo que si bien se cuestionó el aumento de funcionarios públicos durante los gobiernos del Frente Amplio, antes de 2005 había muchas personas que realizaban trabajos para el Estado, aunque con una situación laboral irregular. Y sigamos. En este momento yo cuando venía para acá recordaba a alguien que no recuerdo del Ministerio del Interior, pero no sé quién era que estaba hablando en ese momento porque yo no lo agarré desde el principio, en el que acordemos, ¿no?, que los policías tenían zapatos de cartón. Eran zapatos de cartón. Ahora, para hacer ahora digamos, para comprar zapatos para la policía, para comprar ropa, previamente pasan por el LATU. Así que, es decir, el LATU dice qué condiciones debe tener para poder entrar en la licitación para comprarle ropa y zapatos a los policías y adecuados para cada estación. Así que Benech, el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, les dijo a los productores rurales, a la asociación rural, les pido que se miren al espejo, que se junten con su familia y analicen si hoy viven mejor o peor que antes. Así que recordemos que Sanguinetti decía que estaba todo muy bien porque había muchos autos. Entonces ahora debe estar no bien, súper bien. Tan súper bien que tenemos una masacre en la calle por la falta de convivencia y de solidaridad. Si hay obreros o funcionarios que hablan de cómo van a traer a los niños de Siria, eso, qué mal que está. Pero porque después es capaz que se vienen las familias, esos negros, como si nosotros fuéramos, esos medio negroides, como si nosotros fuéramos de ojos azules en general y de ojos azules y de cabellos rubios. Es decir, que yo soy, con un hindú, me acuerdo cuando era practicante de playa, cuando me ponía, estaba muy delgado, por supuesto,
cuando me ponía en la playa en la posición así medio del yoga, era realmente, parecía Mahatma Gandhi, es decir, tengo ese color, no hay caso. Y hay mucha gente que ha sido juzgada por portación de cara, de color, de piel. Entonces, tampoco hablemos de esa gente que en Guantánamo hace 12 años que están sin ser juzgados y están hablando de terroristas. Terroristas son los que realmente hacen lo que hacen en Montevideo con los contenedores. Terroristas son los que en el año, hace muchos años, tiraban bombas a las sinagogas y pintaban svásticas, es decir, el signo nazi en varios lugares, uno de los cuales, casualidad, es del Partido Uruguayo, es el candidato a presidente del Partido Uruguayo. Así que tengamos cuidado y, muchachos, más allá de que los años nos hagan a veces flaquear en nuestra militancia, por favor, vayamos a votar el 1 de junio, sea quien sea el sector, no interesa, a mí no me interesa el sector en especial. En general uno se reúne con quien tiene más afinidad, pero en general las cosas principales son entre nosotros, tienen que seguir siendo solidarias, porque si no, si nos dividimos, realmente lo que hay que hacer es una autocrítica y hacer las cosas mejor, pero nada más. Ir a votar a Constanza, ir a votar a Tabaré y no se olviden de eso, porque miren que con el hambre que llega esta gente de los partidos políticos tradicionales, con el hambre, digo, de cargos y el hambre de poder, que han estado 2 periodos sin poder meter a su familia, a su gente, imagínense lo que puede llegar a ser. Así que vamos a insistir sobre este tema, sobre todo el de ir a votar de ahora en adelante. Bueno, hasta la próxima, hasta el martes que viene. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.